Bueno, continuamos en Escritorio Local y os lo decía yo hace un ratito, es momento de hablar también de otra de esas citas que se van a desarrollar en breve, dentro de muy poquitos días, el día 13 de mayo, este Día de la Bici que va camino de consolidarse, si no está ya más que consolidado dentro de esta programación local que vamos repasando, con un trasfondo además solidario muy importante, con una respuesta extraordinaria el año pasado. Está con nosotros Manuel Fuentes para hablarnos precisamente de este Día de la Bici, pero también para hablarnos de la Fundación Candea Proyecto Hombre, de las cifras que arrojó el pasado año, porque aprovechéis habitualmente para presentar bueno, pues ambas cosas, ¿no? Y a hacer un reflejo también de la actividad que tenéis en vuestro día a día. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más. Como siempre, para acercarnos a esas cifras, pero también a citas también muy amables, ¿no? Como la que tenemos sobre la mesa. Si empezamos por la memoria, yo creo que el titular sería que hay mucha gente, ¿no?, que ha pasado por el Proyecto Hombre, por la Fundación el pasado año, a través de las diferentes iniciativas, programas que desarrolláis. Hablamos de casi 600 personas. Sí, estamos hablando de cifras importantes, de personas directamente afectadas por los problemas de adicción o de consumos, no siempre de adicción. A veces cuando hablamos de jóvenes son muchachos que tienen problemas con el consumo, pero todavía no hay una adicción instaurada. Pero a través de las 3 áreas que nosotros trabajamos, donde tenemos organizados los distintos programas, para que te hagas una idea, son 13 programas diversificados en función de las necesidades diferentes que hay en este ámbito, pero organizados en 3 áreas. Un ambulatorio de adultos, donde atendemos a aquellas personas adultas que básicamente, sin tener una necesidad de un tratamiento tan intensivo como puede ser un centro residencial, mantienen una cierta estructura social, una cierta estructura personal, como para que, aunque tengan problema, puedan acudir de forma ambulatoria al recurso y podamos atenderles a ellos y también a sus familias. Un área donde atendemos las personas que realmente tienen una necesidad de tratamiento más intensivo, que es la comunidad terapéutica, que tenemos ubicada en San Medel, y por otro lado la parte del proyecto joven, donde es el área que trabajamos todo el área de prevención con muchachos y muchachas menores de 21 años, para que te hagas una idea, básicamente desde los 12 años, si hablamos de prevención universal incluso antes, y atendemos esto que te comentaba, tanto la prevención universal, que es capacitar a nuestros jóvenes y a sus familias de aquellos factores de protección frente a las adicciones que son necesarios, reducirlos de riesgo. También la prevención selectiva, que es empezar a atender los problemas que empiezan a surgir antes de que esté ese consumo de drogas. Cuando empiezan a apuntar maneras, algunos problemas, cosas que se van yendo de control, sabemos que después pueden derivar en esto, entonces ahí es bueno intervenir. Y la prevención indicada, que es cuando ya se dan esos consumos en adolescentes fundamentalmente y jóvenes, y conviene hacer una intervención bueno, pues que permita que se salga de ese itinerario, se entre en un itinerario de maduración normal. Hablamos de cifras importantes, decíamos que unas 600 personas en total. ¿Es un dato similar al de años anteriores? ¿Está existiendo un incremento en lo que a atención se refiere, en cuanto a adicciones se refiere también? No sé si habéis percibido también que esta problemática ha ido en aumento en los últimos años. Bueno, hemos percibido un aumento de atención, especialmente en el área de proyecto joven. Sí es verdad que estamos trabajando con más personas. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa también en el centro penitenciario y allí tenemos ahora mismo un número de personas pues, bastante significativo, como veis en los datos de la memoria, y estamos atendiendo en todas sus necesidades, en el ámbito de las adicciones. Tanto consumo de sustancias, drogas, como digamos el alcohol en sí mismo, como puede ser también adicciones sin sustancia, ¿no? Como puede ser ludopatías, otro tipo de problemática, ¿no? Pero en el área joven sí que también es verdad que hemos hecho un esfuerzo por tratar de llegar, y estamos en ello, a más jóvenes y familias, porque nos parece que es fundamental el intervenir cuanto antes, porque se ahorra tantos problemas y las personas, las familias,
ganan tanto con esa intervención temprana que es fundamental hacer el esfuerzo ahí. No obstante, es posible que haya una problemática, de hecho hay una muy baja percepción de riesgo con el consumo de alcohol, hay una baja percepción de riesgo con el consumo de cannabis. El consumo de cannabis es el mayor motivo de demanda que tenemos en los jóvenes y en sus familias para acudir al centro. Y hay otro abanico de problemática que en la memoria que presentamos hoy pues viene especificado por distintos tipos de problemas. Yo no sé si al hablar de gente joven, uno de los temores, y en este caso Manuel, se podría hablar de modas o de que quizás esa pérdida al miedo permita normalizar ese tipo de situaciones. Sin duda. La baja percepción de riesgo, de que algo puede ser malo o que pues sabemos que es un factor que correlaciona muy fuertemente con el incremento del consumo de esa sustancia. Entonces esto, en estas dos sustancias que te comentaba en jóvenes, porque son los consumos principales que tenemos en jóvenes en Burgos, al menos los que nosotros percibimos en la población que vemos, ¿no? Entonces, esa percepción que percibimos, ¿no?, que es el consumo de cannabis y el consumo de alcohol, digamos que son las sustancias principales, junto con el tabaco en los menores, pues bueno, sí que hay una baja percepción de riesgo, por supuesto que eso facilita, hasta que ya empiezan a haber otro tipo de problemas, y el reto también es ayudar a tomar conciencia a los jóvenes de las dificultades que vienen asociadas. Y bueno, pues también hay que tener en cuenta la individualidad de la persona, porque las sustancias también afectan diferencialmente en función de las personas, de las situaciones. Influyen otros factores también, a veces influyen factores familiares, circunstancias personales. Hay que analizar caso a caso, hay que ver situación a situación. Pero incrementar la percepción de riesgo sería un reto que hay que conseguir a través de crear una cultura en este sentido, a través de lo que es la prevención universal. Yo te hablaba de esa palabra, ¿no?, de la palabra moda, porque precisamente parece que después de unos años o unas décadas en las que a lo mejor entre la gente joven no estaba precisamente de moda el consumo de determinadas sustancias, sí que es algo que se ha percibido, ¿no?, y que hemos comentado en los últimos años, y cómo efectivamente se va normalizando entre chavales y además de cortas edades. Bueno, pues para que te hagas una idea, como tenemos la memoria aquí, si quieres te leo algún dato. Echamos mano de las cifras, que es lo mejor, ¿no? Manos de las cifras, y verás que en el proyecto joven pues tenemos unas cifras de 265 usuarios y 389 familiares. La cifra de 1.944 personas en prevención hace alusión a la prevención universal, fundamentalmente, que se trabaja con familias, mediadores, pero aquí estaríamos hablando de población general, ¿eh? Las otras cifras, las de 265 usuarios, ya hablamos ahí con personas que tienen dificultades. Pensemos que son una cifra de usuarios de atención, pues oye, que es significativa, y también démonos cuenta de que probablemente hay muchísima población que necesitaría de esa intervención y no estamos llegando, o ellos no están llegando a nosotros, ¿no? El reto es poder dar una atención, como decía cuanto antes, para ir cambiando esa percepción. Esto no hace falta ir a cifras, ni entiendo yo, ni a... si estamos un poco en el mundo, tenemos contacto un poco con el entorno social de los jóvenes, tenemos hijos, preguntamos a los hijos lo que hay en el entorno, rápidamente nos damos cuenta de si esto existe o no existe. Y ciertamente hay una baja percepción de riesgo y de problema. Digamos que ha dejado de ser durante muchos años una preocupación social esto, y esto es un problema, porque si lo vemos con una baja percepción de problema, este tipo de consumos, al final eso ayuda al problema, hace que crezca, ¿no? O sea, al quitarle importancia, se contagia, los propios jóvenes también lo hacen, y ya sabemos quién gana aquí, ¿no? Ante esa situación. Yo diría que uno de los problemas, lo llevo diciendo desde hace un tiempo, es que nos hemos ido acostumbrando a que esto conviva con nosotros, se le ha ido quitando importancia, pero claro, cuando vemos luego las consecuencias que tiene, no solo a nivel dramático, que quizás todos tenemos la imagen más dramática, hay efectos que quizás son menos visuales y más solapados, pero que están condicionando la vida de las personas muchísimo, como fracasos de proyecto de vida, conformarse con mucho menos, otro tipo de problemáticas familiares, problemas de conducta, temas de violencia en la calle o en la familia, problemas con las nuevas tecnologías. Es decir, hay una serie de abanico de problemas que van a condicionar la vida de una persona y que quizás no está en nuestro imaginario como ese problema, esa persona que teníamos antiguamente, ese estereotipo, ¿no?, de la drogadicción, que evidentemente la mayoría de las
personas que nosotros atendemos no son de ese estereotipo. O sea, las cosas han cambiado mucho, igual que nosotros también hemos cambiado mucho y nos hemos adaptado a las nuevas necesidades. ¿No? Al igual que ha ido evolucionando la sociedad. La sociedad se ha relajado, pero se han relajado también las instituciones, las administraciones, a la hora de tratar de combatir o a la hora de seguir fomentando este tipo de iniciativas en materia de prevención, porque quizás sea lo que haga falta ahora también. Mira, para ser justo y para decir las cosas como yo las veo en datos concretos, no ha habido un relajamiento. Nosotros no lo hemos percibido. O sea, es más, yo diría que se está pendiente, tanto por la Junta de Castilla y León como por la Diputación y Ayuntamiento, se está pendiente de ver qué se puede hacer, porque desde el entorno más especializado, y obviamente el político escucha ese entorno especializado y va viendo qué problemática hay, ¿no? Se percibe el problema que hay real, no el de la percepción social, que es más difusa, que pues una percepción muchas veces más subjetiva, sino el que vemos con datos. En ese sentido, no. Ahora, si me dices, ¿habría que hacer un esfuerzo mayor en prevención? Ya te digo que sí, porque la tarea es inmensa, ¿eh? Y de hecho, el tema de prevención, la prevención universal, es una formación de las personas que además no solo es bueno para prevenir adicciones, es bueno para todo en la vida, porque esos factores de protección en el fondo al final terminan derivando en valores de la persona. Trabaja en la autoestima, trabaja en la responsabilidad, trabaja en el manejo de los límites, en fin, la autoeficacia, o sea, conceptos que en una persona eso va a ser bueno para las adicciones y para todos otras los campos, ¿no? Entonces, sería muy bueno que fuera un eje transversal en educación, por ejemplo, y entonces meter carne al asador en este tema, y en ese sentido, pues oye, para eso también estamos algunas instituciones pues que realmente hemos visto esta problemática, estamos muy sensibilizados junto con otras muchas personas y pensamos que hay que hacer algo con todo esto. Manuel, ¿cómo se afronta toda esta labor de prevención, que me imagino que también es compleja, que no es una tarea sencilla? No sé si desde la Fundación directamente vais a centros educativos, si las relaciones se hacen en aquellos lugares donde conviven o pueden convivir los jóvenes con estas sustancias. ¿Cómo se afronta al final un proceso de estas características? Bueno, aquí habría que diferenciar, ¿no? Porque la verdad es que la tarea es compleja siempre, porque en el caso de la prevención, en función de qué tipo de prevención hablemos. Si hablamos de prevención universal, nos vamos a dirigir fundamentalmente a mediadores sociales y a familias. Mediadores sociales, ¿qué pueden ser? Por ejemplo, monitores deportivos, pueden ser trabajadores sociales, pueden ser personas médicos, personas que estén enfermeras, pueden ser enfermeros, personas que estén en contacto con otras personas que pueden ser susceptibles de este tipo de dificultades y que puedan transmitir mensajes de salud. Bueno, eso está muy bien y están haciendo una labor de prevención. Es una parte, ¿no? El otro día yo lo vi clarísimamente porque estuve con mi hija y una enfermera, la enfermera que la atendió, pues le dio todos una serie de mensajes y yo claro, no dije nada, pero pensé, digo, mira, está haciendo una labor de mediadora y vas asintiendo, ¿no?, con la cabeza. Decía mi hija, si supiera quién es mi madre, que está... Bueno, en fin, esta es la anécdota, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El tema de las familias, fundamental, llegar a ellas. Las familias, hay muchas cosas en términos generales que se hacen bien, pero es verdad que hay algunas complejidades y hay que responder en los tiempos que corren y cómo ha cambiado la sociedad y cómo ha cambiado, por ejemplo, el mundo de las TICs, cómo ha cambiado, de las tecnologías de la información, la forma de relación entre los jóvenes, cómo mueven los jóvenes los valores en este momento, hasta qué punto los padres tienen que mantener un tipo de normas o hay que modificar las normas en función de esto. A ver, no es fácil y legítimamente muchos padres tienen dudas de saber si se quedan cortos o se pasan o qué es lo que hay que hacer y cómo hay que manejar estas situaciones, ¿no? Evidentemente eso necesita muchas veces, y por qué no, tener un asesoramiento, porque desde ahí se pueden reconducir cantidad de situaciones. Y fíjate que además estaríamos dando con otro punto que es clave, porque estaríamos haciendo una prevención no solo de adicciones, sino por ejemplo con el mismo manejo de los límites, por ejemplo las tecnologías de la información que te estaba haciendo alusión, podríamos estar tocando muchos temas. Como por ejemplo, no solo las habilidades sociales de relación, sino el bullying y otro tipo de comportamientos, ¿no?, que muchas veces hay entre los jóvenes, pues muchas veces por pura inconsciencia, ¿no?
Entonces, en la prevención universal se trata de esto, en la prevención selectiva no, ahí ya efectivamente hay que entrar en contacto con los mediadores sociales que hay en el entorno, también los centros educativos, y nosotros lo que hacemos es ponernos a su disposición. Claro, ante cualquier duda fundamental que se pongan en contacto, ¿no? Y ellos pues saben que cuentan con nosotros, las familias les ofrecemos este servicio, pueden recibirlo y bueno, pues cuando las cosas están cogidas a tiempo y todo el mundo colabora, pues las cosas se resuelven satisfactoriamente. Manuel, como son muchas cifras y no las podemos repasar todas porque quiero hablar de esta cita que tenemos en mayo, sí que quiero que me hables un poquito de cómo influyen también en esto de las adicciones las nuevas tecnologías, porque lo mencionaba hace tan solo un instante y quizás sea una forma de adicción que pase también desapercibida en muchas ocasiones, pero es que estamos todos, y aquí nos englobamos a todos, ¿no? Ya no solo a la gente más joven, sino también a gente más mayor, en contacto permanente con ellas, ¿no? Hay gente que incluso no concibe un día a día sin ellas. Bueno, sí, tú lo has dicho, es así, ¿no? En el tema de los jóvenes, por ejemplo, sobre la población de jóvenes que acude a nosotros, para un 10,5% es un problema importante, el manejo de las TICs, en el que puede haber una situación de abuso muy significativo, que puede llegar incluso en un momento dado a una adicción, en el sentido, una adicción, porque hay que diferenciar las manifestaciones de las adicciones en función de a qué sea, pero siempre es una conducta repetitiva, compulsiva, que termina robando el control a la persona, que le hace reducir, digamos, la dedicación de su energía a otras tareas, que en este caso son las tareas del ciclo evolutivo que tiene que hacer el joven, ¿no? de relación, de estudios, de lo que le corresponde a cada uno, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa cifra, ¿no? Pero sabemos que las cifras son muchísimo mayores, lo intuimos, no hay muchos estudios en ese sentido que podamos mirar con mucha, digamos, fiabilidad, pero sí que hay algunos. Y, por ejemplo, recuerdo ahora uno que está hecho por el Observatorio de Riesgos Laborales, ya que hacías alusión a adultos, para hablar un poco de adultos, y creo que la cifra era que el 53% aproximadamente de los adultos percibían el uso, o sea, de las tecnologías de la información, y yo creo que destacaban el móvil como una situación problemática en ellos mismos. Eso es muy llamativo. O sea, es decir, es la mitad de las personas que tiene que decir, oye, yo veo en esto un cierto problema. Algo aquí pasa, nos pasamos, ¿no? Sí, algo algo pasa. pasa, Es ¿no? decir, eso no quiere decir que todos tengan una patología, no, pero que hay un caldo de cultivo, eso sí. Y que personas puedan derivar problemas de este tipo, sí. Yo creo que es una situación que socialmente, aunque no sea nueva porque ya llevamos años, pero socialmente estos efectos sociales se van produciendo poco a poco, los vamos notando poco a poco, se van incorporando en nuestra vida poco a poco, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo, y es uno de los retos que tenemos a través de nuestro programa Ariadna, que llevamos años con él, hacer un esfuerzo tanto en prevenir ese tipo de problemas como en atender a las personas, que las estamos atendiendo ya, que vienen con esas dificultades. Bueno, algo fundamental, ¿no? También vamos a dar un salto a lo que tenemos en mayo, Manuel, para hablar también de esta cita que yo decía que se ha convertido, yo creo que en una referencia, ¿no? Sí. Dentro del calendario local, ese Día de la Bici que congrega a centenares de personas, que anima además, a mí algo que me gusta de este día es que anima a familias enteras, ¿no? A echarse a la calle, porque puedes ver a padres con hijos, abuelos con nietos, a personas a título individual, y que va a tener lugar el próximo día 13, ¿no? Pues sí, la verdad que es una cita que funciona muy bien. Yo veo que hay una fidelidad muy grande al Día de la Bici. La verdad que eso nos encanta. Es un día que yo creo que todos los que vamos lo disfrutamos, quienes han ido, y yo creo que lo sabe la ciudad de Burgos, es que es una cita masiva. O sea, va... Masiva totalmente, porque sí, la imagen de la Realia Antigua justo antes de la salida es, yo creo que abrumadora, ¿no? Por la cantidad de gente que se concentra allí. Y me río con satisfacción porque es muy bonito, es muy bonito y es muy significativo. Yo creo que por los valores que encarna este día, que es lo que hemos querido, que sea un día para promover la vida saludable, el hacer el deporte, especialmente a través de la bici, apoyar a la Fundación Gandeal Proyecto Hombre, pues en lo que significa, que es el apoyar a las personas que tienen problemas de adicción y la prevención, ¿no? Una vida mejor para las personas, y da gusto. La verdad que es una cita estupenda. Es el 13 de mayo a las 11:30, salimos
de la Real y Antigua. Mantenemos itinerario, ¿no? Mantenemos itinerario, llegaremos al Parral. Los dorsales son a 3 euros, como el año pasado, y bueno, pues con el dorsal se tiene derecho a la llegada al Parral, de avituallamiento, y también, por supuesto, con el número del dorsal se participa en el sorteo. ¿Qué sortearemos, como siempre, para darle esta chispa, ¿no?, especiales? Pues vamos a sortear 10 bicicletas. Qué mejor, ¿no?, que en una jornada como esta, que sortear bicicletas. Y luego también un lote de productos de la Flor Burgalesa, un curso de patinaje de Backflip House, y también tenemos un patinete por parte de Madhouse, y Madhouse Shop. Y por otro lado también, por supuesto, al colegio que, como siempre, consiga más dorsales, bueno, pues en proporción le daremos, siempre tenemos material deportivo para ellos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es un incentivo, ¿no?, que le da una gracia especial, bueno, claro, que le da una ilusión, ¿no? Yo al final, y cada año lo recuerdo, ¿no?, lo importante es ese trasfondo solidario, que la gente apoye, que la gente se acerque a Candea al Proyecto Hombre, pero no está de más, ¿no? Todos estos alicientes que nos vamos a poder encontrar durante el recorrido. Y es un día que es posible, la verdad, gracias a la colaboración de muchas personas, ¿no? Entonces también, desde luego, hay que reconocer que están en el patrocinio y son fundamentales. El Ayuntamiento de Burgos hace un apoyo muy importante al Día de la Bici, está la Diputación, que también lo apoya, la Universidad de Burgos y la Junta de Castilla y León. Son 18 ediciones, es una cita, ahí es nada, ¿no? Es muy consolidada. Yo cada año además te pregunto por las cifras, no sé si queremos batir récords o hay que mantenerse en los niveles. Yo no soy de batir récords ni tampoco, o sea, yo creo que está bien lo que viene siendo. La verdad es que no estamos más que satisfechos. ¿Que vamos más? Yo invito ya desde aquí a todas las personas de Burgos que quieran sumarse, porque merece la pena, se pasa muy bien. Es una marcha, hay que recordarlo, es una marcha, realmente es una marcha cívica, familiar, es tranquilita, no es una carrera para nada, aunque hablemos de dorsales y todas estas cosas, ¿no? Y entonces vamos muy tranquilitos por la ciudad, sin coche, se para la ciudad para esto y por todo el recorrido. Y entonces, bueno, pues estuvimos el año pasado en torno a 7.000 personas, que se dice pronto, ¿no? Y entonces, sí, bueno, pues fíjate tú, o sea, ¿de qué cifras estamos hablando? Yo no me atrevo a decir nada más, porque yo creo que en Burgos no sé si hay algo que haya tenido o que tenga de este tipo, me refiero. Bueno, y al final tenemos que decir que precisamente esta cita fue el germen, de alguna forma, de todo lo que hemos venido viviendo después, ¿no? Y en los últimos años, precisamente por la respuesta que ha tenido y que ha servido de referente para muchas otras entidades. Si hay alguien, Manuel, que no pueda ir, pero quiera colaborar, ¿puede comprar el dorsal? ¿Puede aportar algo de dinero? Sí, puede, exactamente. Puede comprar el dorsal en todos los puntos de venta, que son Ciclos García, Base Deportes Manzanedo, Bike Extreme más Bici, JG Bikes, Ternisport, Al Límite Bicis y Madhouse Shop, lo que le quede más cerca a cada uno, lo que prefiera, y el propio centro que tenemos en Gamonal de Fundación Candea Proyecto Hombre Burgos. Los se pueden comprar aquí hasta el sábado día 12. Si alguien se retrasara, también desde aproximadamente una hora antes de la salida estaremos vendiendo dorsales, porque incluso hay gente que vendemos algunos dorsales también en el propio Parral, porque hay personas que con el número del dorsal quieren participar tener más números para la rifa, sorteo, ¿no? Y luego me gustaría señalar también que este año hemos incluido en el cartel el logo del 8º centenario de la Catedral, porque nos parece que nosotros tenemos una visión comunitaria de la sociedad, pensamos que todos tenemos que arrimar el hombro, y esto nos parece que es una iniciativa de ciudad en la que todos tenemos que estar, y hasta el día del evento pues estaremos apoyando también. Bueno, y qué mejor que tantas miles de personas, ¿no? En cualquier caso, se sumen a una iniciativa como esta. Manuel, un placer, como siempre, que hayas podido compartir con nosotros este ratito, todo el éxito del mundo en esta nueva edición del Día de la Bici, que la gente participe. Estoy convencido que la gente que ya lo ha hecho repite cada año, y aquella gente que todavía no lo haya hecho, pues que descubra, ¿no? Cómo se vive una jornada de convivencia como esta de la mano de Candea al Proyecto Hombre, y que nos veamos pronto, y que me tengas que decir que las cifras también va mejor en cuanto a ese número de usuarios que atendéis dentro de la Fundación, y que todo vaya para mejor. Muy bien. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos.